Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la estén pasando muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este buen canal. El día de hoy vamos a hablar sobre si la denuncia es o no una prueba o un medio de prueba, apoyándonos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y sin más preámbulos, comencemos. Lo primero es analizar la naturaleza jurídica de la denuncia. La denuncia en materia penal es una manifestación de una noción. Noción significa una idea, mediante la cual una persona ofendida o no con la infracción pone en consideración del órgano persecutor, del órgano de investigación, un hecho presuntamente delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten, a la vez que representa la activación de un medio para acceder a la administración de justicia, cuando concurren la calidad de ofendido y denunciante, constituyéndose así en el ejercicio de una obligación legal y social de darle a conocer a la autoridad tales sucesos. Bueno, en esta primera parte debemos analizar primero que todo que la denuncia aquí ya nos empiezan a decir, nos empiezan a exponer de que no es una prueba, de que es una noción, es una idea que una persona va a llevar al organismo competente, que en este caso obviamente por ser delitos es el organismo persecutor de los crímenes, que es la Fiscalía o Ministerio Público, como se conoce en otros países, como por ejemplo México, si mal no estoy. Algo que me llama la atención es que aquí la Corte utiliza la expresión de infracción, que es una palabra que se utiliza mucho en el tema de responsabilidad penal para adolescentes, pero supongo que lo hace para no repetir la palabra delito o hecho presuntamente delictivo, porque en la siguiente línea también menciona estas palabras, es decir, es más que todo como por técnica argumentativa y no porque haga referencia a otros temas o porque haya una incorrección conceptual. Ahora, aquí esta parte vamos a dividirla en tres. Lo primero que todo es que la denuncia es una idea, es una noción. La segunda parte nos dicen de que es una herramienta, es un mecanismo formal, porque tiene unos requisitos de, por ejemplo, tiempo, modo y lugar, que se va a llevar al organismo persecutor para que active, digamos, la investigación y el juzgamiento de ser el caso de estas conductas que presuntamente son delictivas. Y el tercer elemento nos menciona de que es un deber, es una obligación como ciudadanos, y aquí hay que hacer mucho recuerdo del famoso principio de solidaridad, y ese deber también crece con mayor fuerza en el caso de los servidores públicos. Bueno, aquí tenemos una continuación de lo anterior que nos dice que se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula o hila al titular de la acción penal, que es la Fiscalía, a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho aparentemente punible que deba ser investigado de oficio en desarrollo de claros mandatos superiores. Principios constitucionales que contempla el carácter obligatorio en el ejercicio de la acción penal. Bueno, aquí reiteramos lo que dijimos anteriormente, es un mecanismo, es una noción y un mecanismo mediante el cual se va a estimular, se va a activar el aparato de justicia del Estado para que se investiguen y, de ser el caso, se juzguen unas conductas que aparentemente tienen la característica de ser delito. Aquí hacen más énfasis en esa parte de mecanismo propulsor de la justicia. Ahora, a contrario de lo que en alguna oportunidad pudimos haber pensado algunos, la denuncia sí tiene una formalidad. Obviamente no va a ser la formalidad tan estricta como colocar una demanda, pues por la naturaleza del asunto siempre se necesita que para combatir el delito las personas estén constantemente denunciando, que las personas colaboren con los organismos de justicia, con los organismos de la fuerza pública.
Pero en todo caso la denuncia es un acto que es formal. La Corte nos ha dicho que tiene unos requisitos mínimos, los cuales son presentación verbal o escrita ante la autoridad pública. Pues es claro que esa es la noción. El apremio del juramento. Bueno, toda denuncia se presenta bajo la gravedad del juramento, aunque no se coloque, aunque no se diga en el momento, pues este juramento se presume, aunque no se coloque expresamente. Que recaiga sobre hechos investigables de oficio. Bueno, es claro que si los hechos no son investigables de oficio, no sería una denuncia sino una querella, es decir, que son aquellos delitos que son escogidos por el legislador, en el cual es la misma víctima, es el mismo ofendido quien deben poner en conocimiento de la autoridad lo sucedido. De no ser así, pues no se activa, porque realmente así es la competencia, así es la ley. Si no es el mismo ofendido quien pone en conocimiento la situación al órgano de investigación, pues no se activa el aparato de justicia en los delitos querellables. Aquí, como son delitos investigables de oficio, entonces si hablamos de denuncia. La identificación del autor de la denuncia. Ojo, identificación del autor de la denuncia, de la persona que está haciendo la denuncia. No es identificación del autor del delito, no, porque uno perfectamente puede no conocer, como en la gran mayoría de los casos sucede, el nombre o las características de la persona que consideramos que ha cometido el delito, ¿no? Se puede colocar denuncias contra personas indeterminadas. La constancia acerca del día y de la hora de su presentación. Bueno, obviamente el tiempo siempre tiene mucha importancia en esta materia, por aquello del archivo, por aquello de la preclusión, por aquello de la prescripción de los delitos. Es decir, el tiempo siempre va a ser un parámetro que está corriendo en contra de los organismos de justicia para que actúen con celeridad. Suficiente motivación en el sentido de que contenga una relación clara de los hechos, que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la investigación. Bueno, este es quizás el requisito más exigente. Nos dicen que no solamente haya motivación, sino que una motivación suficiente. Que bueno, aquí nos dicen de que la motivación suficiente debemos interpretarla de que es una relación clara de los hechos que conozca el denunciante. Bueno, de pronto no conoce mucho, pero tiene que explicarlo claramente. De la cual se deducen unos derroteros para la investigación. Bueno, yo pienso que ya no es la persona del común la que tiene que deducir si los derroteros para la investigación están dados. Esto tiene que hacerlo la autoridad, específicamente la fiscalía, ¿no? Es decir, no se pueden interponer requisitos tan fuertes a las personas del común, porque lo que hace es precisamente desestimularlas, que la gente denuncie, porque se vuelve un acto muy farragoso, un acto que sufre demasiado la tramitología. La manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. La denuncia también, como lo dijimos antes, es un deber. La denuncia es un acto debido en cuanto involucra el ejercicio de un deber jurídico. Obviamente no es un deber moral, ni un deber religioso, ni un deber ético, ¿no? Pues hablamos de deberes jurídicos, del cual es titular la persona o el servidor público, es decir, el particular o el servidor público que tuviera conocimiento de la comisión de un posible delito que debe investigarse de oficio. Las causas para exonerarse de este deber jurídico están previstas en la ley y constituyen un desarrollo de las salvaguardas constitucionales establecidas en unos artículos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal, como el derecho a la no autoincriminación, así como la inviolabilidad del secreto profesional. Bueno, aquí nos dicen lo que dijimos antes, que la denuncia es un deber. Tiene que ver mucho con el principio de la solidaridad que está establecido en la Constitución Política, y debemos recordar, pues más allá de estos principios que nos mencionan abajito,
de que existen delitos, por ejemplo, como la denuncia de servidor, omisión de denuncia de servidor público, omisión de denuncia de particular, es decir, de que esos deberes se han llevado hasta el campo penal y de no cumplirlo, inclusive podemos caer en una responsabilidad penal. Es inclusive hasta allá podemos llegar este tema del deber de denunciar. La denuncia pues tiene un carácter informativo, es una noción, es una idea. El acto de denuncia tiene un carácter informativo, pues se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar la perpetración de una conducta que se presume delito, ya lo sabemos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos obviamente, porque como ya lo dijimos, habrán casos donde no se conozcan, no constituye fundamento de la imputación. Ojo, porque ese dato sí es nuevo. La denuncia no constituye fundamento de la imputación por sí sola. Tampoco tiene que ver con el grado de participación en que la persona está inmersa en el delito, ya sea que es autor, ya sea que es cómplice, ya sea que es determinador, o de la ejecución del hecho, y carece en sí misma de valor probatorio. Ojo, una cosa es el tema de la denuncia, que ya la definimos aquí, y otra cosa es por ejemplo, elementos materiales probatorios, como que las personas les tomen entrevistas, ¿no? Porque esas sí pueden servir de sustento para tomar unas decisiones, por ejemplo, en audiencias preliminares. Siempre hay que hacer las debidas distinciones. Ahora, las diferencias de la denuncia con la querella. Ya dijimos aquí antes que cuáles son ese tema de los delitos querellables, pero ¿cómo se distingue de la denuncia? Que la denuncia no es desistible, la querella sí se puede desistir. La querella tiene un término máximo para interponerse. La denuncia pues no se ve tan limitada de esa forma por el tiempo. La querella, si mal no estoy, son 6 meses antes de que esta caduque. Bueno, si me estoy equivocando ustedes me corregirán, pero igual sí tiene un tiempo determinado, ¿no? Ni comporta la posibilidad de retractación en razón a la naturaleza pública de los intereses jurídicos que se encuentran comprometidos, lo que excluye la disponibilidad de los mismos por el denunciante. Bueno, aquí nos explican el por qué la querella se puede desistir y por qué en la denuncia no. Nos dicen que hay unos intereses públicos, aunque en la querella también los hay, ¿no? Pero la diferencia real es que el legislador elige cuáles delitos son querellables. En materia de delitos casi siempre tendremos que decirle que hay un interés público, pero bueno, en aras de enriquecer la academia, pues la denuncia tiene mayor interés público, ¿no? Para ser un poquito más exactos. Aunque constituye el pilar de la acción penal, en los delitos investigables de oficio, la denuncia es un acto procesal que se agota con su presentación y ampliación, surgiendo el deber de impulso. Pues ya tiene conocimiento, pues adelante la investigación. Es un impulso oficioso por parte del funcionario competente, ingresando el asunto al ámbito de la función pública regida por los atributos que en ese artículo aparecen en la Constitución política. Entonces, la denuncia no es un medio de prueba. La denuncia es un acto procesal, no constituye un elemento material probatorio o evidencia física, habida cuenta de que no está consagrada en el código como tal. Pues nos dice la Corte, la denuncia no es un medio de prueba porque no aparece en el código enunciada entre los medios de pruebas que el mismo legislador metió en el mismo código. Y esa es la primera razón. Y la segunda razón es que no ostenta la virtud de demostrar per se, por sí misma, la presunta comisión de una conducta ilícita, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y bueno, ya el tema de la participación, autores o partícipes, etcétera. Entonces aquí nos dan esos dos motivos para no considerar de que la denuncia es una prueba. Ahora una parte que es muy procesal, muy llevada al campo del proceso penal, es que cuando una persona está enterada de que en contra de ella se lleva una investigación, la persona se entera por cualquier medio legal, obviamente, de que hay una investigación en su contra. Entonces el abogado de esta persona solicita la denuncia, solicita las pruebas que sin que se haya vinculado a la persona, es decir, estamos en la mera indagación. Aquí como tal la investigación formal no ha iniciado, estamos en la indagación.
Pero entonces, ¿qué pasará? Es decir, el fiscal debe entregar o no la denuncia en esta etapa del trámite. Entonces, eso es lo que se refiere a este párrafo. Nos dice la Corte que por motivos de lealtad, igualdad de armas y garantía del derecho de defensa, la Fiscalía, que es el órgano de persecución, está en el deber de informar al indiciado. Fíjense que no es imputado, es indiciado, que ha sido individualizado sobre el adelantamiento de un asunto preprocesal, sin que eso implique que la Fiscalía tenga que comunicarle las labores investigativas que está haciendo, por razones de respetar la eficacia garantizada a esas labores, porque ellas están cubiertas por lo que se llama el factor sorpresa de la investigación de todos esos medios o labores investigativas que está haciendo la Fiscalía, que están muy justificadas en el factor sorpresa para que tengan eficacia. Entonces, circunstancias que se presentan en este asunto en atención en que el accionante tuvo conocimiento de la indagación preliminar y el fiscal no desmintió. Entonces, palabras más, palabras menos, la denuncia sí debe aportarse a la defensa del indagado. Es decir, no es una prueba, entonces el fiscal no puede, la fiscalía no puede ampararse en el hecho de que es una prueba, que no es el momento de descubrirla, que se descubre más adelante. No, porque realmente es un acto procesal, es un mecanismo procesal donde se pone de presente una noción de un hecho al órgano competente para investigarlo. Entonces, y en atención a que el derecho de defensa también es fundamental, de que el proceso tiene que estar rodeado de garantías como la igualdad de armas y la lealtad, pues la Fiscalía tiene que proporcionar, digamos, el conocimiento de la denuncia a la persona interesada, sin que esto signifique que la persona ya haya sido vinculada por medio de audiencia de formulación de imputación, pues por todos estos motivos que ya están expuestos, ¿no? Pero no quiere decir que la Fiscalía tenga que decirle todo, por ejemplo, cuáles son las labores investigativas que está haciendo, porque pues le restaría eficacia a la investigación, es lo que dice la Corte. Entonces, aquí está la fuente de la que hemos sacado la información: Corte Suprema de Justicia, el magistrado ponente, el doctor Fernando León Bolaños Palacios, y con ese radicado y número de providencia. Entonces, llegamos hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado, que la información haya sido de alguna ganancia, y te doy las gracias por tu tiempo. Si te gustó el video, like y suscríbete para más información, y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.